O xulgado de Garda de Muros decretou o ingreso en prisión de Antonio Mallo como presunto autor da morte do seu pai. O detido e único acusado polo homicidio non recoñeceu os feitos e declarou ante a Garda Civil que foran uns asaltantes encarapuchados que accederon á vivenda os que acabaron coa vida do seu pai. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado día 22, cuando la Guardia Civil acudió al lugar de los hechos tras una llamada del 112 y observaron en el interior de la vivienda un cuerpo sin vida que presentaba señales de violencia. Se activa el equipo de Policía Judicial de Noia para el esclarecimiento de estos hechos. Según relata el morador de la vivienda e hijo de la víctima, unos encapuchados habían asaltado la vivienda con ellos dos dentro, atacando a ambos y acabando con la vida de su padre con un machete para, posteriormente, abandonar la vivienda estos agresores. Tras las primeras gestiones practicadas con los vecinos, lo observado en la escena del crimen y las incoherencias en el relato de los hechos, se procedió a la detención del hijo como principal sospechoso. Destacar que el detenido en ningún momento reconoció los hechos. A investigación continuou ao longo desta mañá coas inmersións dos mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas que conseguiron dar coa arma homicida. A Garda Civil sospeitaba que o autor dos feitos a arroxara ao mar antes de dar aviso ao 112, co fin de desfacerse de probas que o puideran incriminar. La Guardia Civil sospecha que este arma pudo haber sido arrojada por el agresor al mar en el muelle de Esteiro, con la finalidad de deshacerse de las pruebas antes de llamar al 112. Mentres tanto, a pequena localidade de Esteiro segue consternada ante este tráxico suceso que se saldou coa violenta morte dun veciño moi coñecido, posto que durante anos rexentara un bar.